Hola, ¿cómo están? Yo bien, supongo. Digamos que esto de subir videos cuando toca y luego que no, es un poco raro y para mí gracioso. Pero bueno, dejemos eso a un lado y pasemos a lo que realmente les interesa. Hoy toca hablar de un libro de suspenso, un thriller policíaco que atrapa incluso si ya viste la película, porque sí, existe una película y el protagonista es interpretado por nada más y nada menos que el aclamado Liam Neeson. Si es Neeson, como sea, ya, lo siento. La obra en inglés se titula A Walk Among the Tombstones. Si pronuncié mal, lo siento, no sé inglés. Pero en español la conocemos como Caminando entre tumbas. El libro se publicó en inglés por primera vez en 1992, mientras que la película llegó a los cines en 2014. Así que vamos directo a datos del autor. El escritor es Lawrence Block, nacido en 1938 en Buffalo, Nueva York. Tiene más de 60 obras, tanto ficción, ensayos y relatos breves dentro del género negro. Aquí vamos con la primera cuestión. ¿Y qué es el género negro? Bueno, se trata de una forma de crítica social que gira alrededor de historias detectivescas. Aquí el detective es el personaje central, incluso más importante que la trama misma, porque más allá de resolver un caso, lo que pesa es la crítica social que rodea la historia. Ahora bien, Caminando entre tumbas es la 10ª novela de Block. El autor tiene varias sagas y protagonistas, como Evan o Bernie, uno de ellos incluso es un asesino. Aquí seguimos la vida de Matt Scudder, un ex policía, ex alcohólico, y en esta entrega lo vemos con Elaine, su pareja, con quien ya había tenido una relación en libros anteriores. Y bueno, a partir de aquí ya comienza la alerta de spoiler. Quiero aclarar que el libro se divide en 24 capítulos, entonces teniendo eso en cuenta vamos con el capítulo 1. Algo importante también del libro es que está narrado en primera persona, y desde el inicio parece como que si Matt estuviera dando una declaración. Resulta una buena manera de ponernos en contexto del caso que va a resolver. Él va comparando lo que hace con Francine Cowrie, la mujer cuya desaparición va a desencadenar toda la investigación. Francine era una mujer atractiva, de alrededor de 1,80 m de altura, casada con Kenan Cowrie, un narcotraficante de Brooklyn poco conocido. El día de su desaparición salió en su auto para ir al supermercado y ahí comenzó todo. Una furgoneta azul la empezó a seguir. La primera vez no pudieron acercarse a ella porque salió acompañada por un empleado que la ayudó con las compras. Pero cuando fue a otra tienda ya sin ayuda, los dos hombres de la furgoneta aprovecharon. Ella llevaba sus bolsas en una mano y las llaves del auto en la otra. La furgoneta estaba estacionada con las puertas traseras abiertas y los hombres esperándola. Los testigos cuentan que todo ocurrió tan rápido que nadie entendió lo que pasaba. Se acercaron, le mostraron algo que parecía una placa y simplemente le dijeron: «Señorita, tiene que acompañarnos». No le dio tiempo de gritar ni de reaccionar. La subieron al vehículo y de inmediato el carro se puso en marcha. Un testigo vio la escena, pero pensó que atracaron el supermercado, por lo que solo entró al lugar para asegurarse si todos estaban bien. Mientras tanto, Matt estaba con Elaine. Había ido al teatro y después a su departamento. Él pasó la noche inquieto, con esa sensación rara de no saber cómo explicar, como un picor donde no te puedes rascar. Ya sentía algún presentimiento. Terminó yéndose a su propio apartamento, leyó un rato y se durmió cerca de las 4 de la mañana. Además, reflexiona que ya no tiene tanto trabajo como detective privado, pero tampoco lo necesita. Puede sobrevivir con el dinero de sus últimos trabajos. También menciona que estuvo en una reunión de Alcohólicos Anónimos, aunque no recuerda gran cosa porque no participó. Eso nos da pistas de cómo sigue lidiando con su pasado de adicciones. Y a lo largo de la novela podemos ver de que a veces por los nervios como que piensa, pero a la final él mismo dice como que no voy a ceder, o sea, solo es un pensamiento que está ahí, pero yo no voy a ceder. El libro también se detiene bastante en su relación con Elaine y créanme, es algo hermoso, o sea, no sé, me gusta la pareja que forman Elaine con Matt. Ellos se conocieron cuando Matt aún era policía, con su placa, su familia, es decir, con su imagen perfecta, ¿no? En ese entonces ya eran amantes, además se reconoce que Elaine trabaja como dama de compañía. Eso nunca fue un factor que dañe su relación en ningún momento, pero tuvieron que separarse por cuestiones de la vida. El destino los volvió a unir, ahora están juntos pero sin compromisos formales.
Se ven varias veces a la semana, duermen juntos, pero nunca hablan de casarse o siquiera formar una familia. Es una relación estable a su manera. Ese mismo día, a las 3:45, suena el teléfono en casa de Kenan Khoury. Primero atiende un hombre grosero, violento, que le grita que tiene su esposa y que si quiere recuperarla debe pagar. Incluso lo insulta diciéndole que árabe desgraciado, que no sé qué, que no sé cuánto. Kenan, confundido obviamente, cuelga. Revisa la casa y ve que el carro de Francine no está. Y se da cuenta que la llamada pues era real, ¿no? Cuando regresa a la cocina, nota que dejó el teléfono descolgado. Lo acomoda y al instante vuelve a sonar. Esta vez es otro hombre, más calmado, calculador, casi como si estuviera relajado, como si no estuvieran haciendo nada malo. Le pregunta si llamó a la policía, porque lo intentó llamar, pero obviamente la llamada rebotaba. Y Kenan responde que no, que se le había quedado el teléfono descolgado y por eso mismo. El hombre le asegura que volverán a contactarlo y que podrá recuperar a su esposa siempre y cuando haga lo que se le pida. Aquí vemos la diferencia. Uno es impulsivo y agresivo, mientras que el otro es frío y estratégico. Y Dios mío, ya sabemos cuál da más miedo, Ya sabemos cuál, por lo menos a mí. Si escucharon mi anterior podcast del Jardín de las Mariposas, saben qué tipo de personalidad, por lo menos a mí me da más miedo. Y Kenan simplemente no sabe cómo reaccionar. Camina de un lado a otro, lleno de ira, luego por fin se sienta a esperar la siguiente llamada. Como que es un abrupto, ¿no?, de emociones que siente y obviamente es completamente entendible. Al rato vuelve a sonar el teléfono, otra vez el primer hombre, el violento. Kenan, harto de su tono, le dice que prefiere hablar con su compañero e incluso cuelga él mismo la llamada. Entonces lo llama el segundo hombre. Hablan de dinero. Básicamente le están pidiendo $1 millón. Kenan responde que no puede, que no tiene tanto. El secuestrador le propone algo más macabro, y es que calculó el precio de Francine por kilo a 20,000 cada uno, según el kilo de las drogas que pues vende Kenan. Y así da $1 millón como resultado. Kenan insiste, solo puede pagar 400,000. El hombre acepta negociar, el intercambio sería esa misma noche. Kenan prepara el dinero en bolsas, pero sabe que no debería llamar a nadie. Aún así decide llamar a su hermano, Peter. Al principio se niega a ayudarlo por su turbio negocio, pero cuando entiende que Francine está en peligro, acepta. Mientras tanto, Matt conversa con su amigo Mick, que vive en Irlanda, en una charla paralela que muestra el contraste de su vida con la tensión de lo que está ocurriendo con Francine. La conclusión de esto es que Mick le dice que puede ir de paseo a descansar un poco. Matt no acepta de inmediato, sino le dice que lo va a pensar y también que lo tiene que consultar con Elaine. Antes de que Peter llegue, Kenan vuelve a hablar con el secuestrador. Esta vez pide una prueba de que su esposa sigue con vida. El hombre frío le dice: podemos cortarle un pecho y dejarlo en la puerta. Kenan se enfurece, pero el secuestrador lo calma asegurando que debe de confiar. Le aclara que él habla desde una cabina telefónica y que Francine está en otro sitio, que no puede. Finalmente Peter llega. Juntos especulan si todo esto puede tener relación con el negocio de Kenan, pero no hay forma de saberlo. En ese momento llaman de nuevo. El acuerdo es muy claro. El dinero debe dejarse en 2 bolsas de basura. Y les da una dirección. Kenan y Peter dividen el dinero y se marchan en el carro. Antes de bajarse, Kenan le entrega una pistola a su hermano, quien se queda esperando mientras él se acerca a la cabina. El teléfono suena justo a las 8:30. Luego de esa llamada, Kenan vuelve al auto con nuevas instrucciones. Otra dirección, sin horario fijo, pero con la orden de que debe darse prisa. La historia se repite. Llegan, Kenan entra a la cabina y al instante suena el teléfono. Esta vez le piden algo distinto. Deben dejar el auto abierto con el dinero en el maletero. Caminar 2 manzanas, esperar 5 minutos antes de regresar. Kenan pregunta por su esposa, preocupado, y el secuestrador le responde que está bien, que incluso los estará esperando en el carro cuando ellos regresan. También Kenan es como: oigan, pero voy a dejar $400,000 en un carro abierto, es peligroso, pero el secuestrador dice: no, tranquilo, es un barrio seguro. Ambos obedecen, caminaron, contaron el tiempo y también nos describen la apariencia que tienen estos dos. Y es cuando volvieron y no había ni dinero ni Francine, solo el carro vacío. Entonces el teléfono vuelve a sonar. Kenan corre a contestar y el hombre al otro lado simplemente dice que se vayan a casa, que su esposa estará esperándolos allí. Mientras todo esto ocurre, Matt tiene otra conversación mucho más ligera con Elaine.
hablan sobre la posibilidad de ir a Irlanda juntos. Elaine, quien no quería ir, primero se excusa diciendo que perdería clases. Matt le dice, no, tranquila, solo estaríamos como unos 10 días, entonces solo perderías una clase. Finalmente, Elaine admite con honestidad que no tiene ganas de ir y que sería mejor que Matt viajara solo, como salida de chicos con su amigo Mick. Lo interesante es que Elaine percibe que Matt está nervioso últimamente y le sugiere que el viaje podría venirle bien como una manera de descanso. Pero volviendo con Kenan y Peter, descubren que una vez más fueron engañados. Revisan la casa de arriba abajo y no encuentran a Francine. Kenan había dejado activada la alarma, así que nadie había entrado en su ausencia. Cansado, frustrado, se dirige a la cocina donde encuentra a Peter preparando café, que también está nervioso, alterado, con la adrenalina disparada. Kenan rechaza el café, pero después lo acepta, intentando calmarse. Media hora más tarde, el teléfono vuelve a sonar. Esta vez, el secuestrador le dice a Kenan que hubo un cambio de planes. Su esposo está muy cerca, apenas a unas casas de distancia, dentro de un automóvil. Cuando Kenan pregunta en qué lugar exactamente, el hombre responde que en el maletero. Kenan no entiende, pero el secuestrador le asegura que la cerradura está rota y podría abrirla fácilmente. Peter y Kenan, desconfiados, piensan en que si está ahí, ¿por qué no puede salir por su cuenta? Kenan sugiere que tal vez está atada, amordazada, con cinta, con esposas de un mil y un maneras y por eso no puede, además debe estar adolorida, qué sé yo. Le pudieron haber hecho muchas cosas, entonces él dice, vamos rápido. Se van y finalmente encuentran un coche, un Ford Tempo viejo y destartalado. Abren el maletero y lo que ven no es a Francine viva, sino varios bultos envueltos en cinta. Kenan lo entiende al instante. Empieza a repetir un no, 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 mientras Peter, temblando, saca una navaja y abre uno de los paquetes. Dentro había un pie cercenado, un poco más arriba del tobillo, con 2 dedos faltantes. Desde ese punto el libro da un giro oscuro y doloroso, y aunque uno espera tensión obviamente de una novela de suspenso, el golpe emocional sigue siendo fuerte, porque, a ver, pónganse en esa posición. Francine es una mujer inocente, que también era chapada a la antigua, que le gustaba cocinar, no le gustaba que nadie le sirviera, porque incluso Kenan le había dicho que él puede contratar sirvientas, pero él no, ella quería prepararle la comida, arreglar su casita, no tenía enemigos y lastimosamente termina pagando el precio de los pecados de su marido Kenan, ya que este está metido en sus negocios y siente que él debió ser la víctima. Pero la realidad es cruel. Y como dice el libro, los inocentes a menudo cargan con las consecuencias de las culpas de otros. Bien, el segundo capítulo. Arranca unos días después de todo lo ocurrido. Lo del primer capítulo sucedió un jueves, todo en un mismo día. Ahora estamos en lunes. Matt recibe un recado en la recepción de su hotel donde vive. Debe llamar a un tal Peter Cowrie. A él no le sorprende demasiado, está acostumbrado a que le busquen personas que no conoce, así que toma el número y se va a su habitación. Cuando marca, nota por el prefijo que la llamada es de Brooklyn. Del otro lado, primero contesta Kenan, pero pronto pasa el teléfono a su hermano Peter, quien le explica que quiere hablar con él sobre un trabajo. Peter, para convencerlo, le dice que lo había visto en reuniones de Alcohólicos Anónimos en San Pablo y Matt lo recuerda vagamente. Matt asiste a muchas de esas reuniones, como que no se le quedan todos los nombres ni los rostros, pero si esa persona frecuenta también otras reuniones, puede ser que sí lo pueda recordar, pero como él mismo lo dice, vagamente. Peter insiste en que vaya a su casa, que le pagarán transporte y cualquier gasto. Matt, en un principio, duda porque tiene planeado un viaje a fin de mes, pero Peter le convence con el argumento de que le contará todo en persona y que luego Matt decidirá si aceptar o no el trabajo. Al final, Matt anota la dirección y acepta ir. Cuando llega a la casa de los Cowrie, Peter abre la puerta. Ambos hermanos están nerviosos, tensos, pero Kenan está a la defensiva. Lo sientan a Matt, le ofrecen café y empiezan con las preguntas. Si todavía es policía, hasta qué punto es detective, si lo que hablen quedará entre ellos. Matt les deja claro que ya no pertenece a ninguna comisaría ni trabaja de manera oficial. Eso significa que si lo que le cuentan tiene que ver con un delito grave o con una muerte, él no puede prometer guardar silencio. Entonces la decisión queda totalmente sobre ellos. Esa respuesta incomoda a Kenan, que casi lo echa de la casa, y Matt incluso se levanta molesto, dispuesto a marcharse. Pero Matt les cuenta cosas, lo que hace que Kenan se calme, se disculpe y le ruega que al menos lo escuche. Entonces, Matt, ¿qué les cuenta? Nos suelta un spoiler de una novela anterior de la saga, que es Bailando en el Matadero.
Allí Matt fue contratado para investigar a un hombre acusado de matar a su esposa embarazada. Al final descubre que el tipo sí lo hizo, pero logró quedar libre gracias a vacíos legales. Incluso porque al comienzo sí logró engañar a Matt. Entonces Matt, en venganza, manipuló las cosas para que pareciera culpable de otro asesinato y lo mandó a prisión. Lo manipuló porque realmente ese no había sido un asesinato, sino había sido un suicidio. Tiempo después, el tipo fue asesinado allá adentro. Después, esto nos muestra que Matt ya no es un detective limpio, sino alguien dispuesto a cruzar líneas cuando lo cree necesario. Kenan, más tranquilo, le cuenta toda la historia, lo del secuestro, las llamadas y por supuesto el hallazgo del cuerpo de Francine. También le confiesa que con ayuda de un primo que tiene una clínica veterinaria y un crematorio en la parte trasera, se deshizo de los restos la noche del viernes. No le preguntaron demasiado, incluso él tuvo que dar dinero y el primo aceptó. Matt escucha y lejos de juzgarlo reconoce que él mismo habría hecho lo mismo en esas circunstancias. No se trata de moralizar, sino de asumir que ahora no hay pistas, no hay pruebas y todo debe empezar desde cero. La conversación se alarga, Matt pide una gaseosa tratando de aliviar la tensión y poco a poco el tema central se define. Kenan obviamente no quería justicia legal, no quiere tribunales ni condenas, sino quiere venganza. Quiere ver sufrir a quienes secuestraron y asesinaron a su esposa. No busca cárcel, sino que paguen con dolor. Y Matt, aunque no dice que lo apruebe, tampoco se sorprende, ni trata de convencer de otra alternativa a Kenan. Durante la charla surge también un debate sobre el negocio de Kenan. Él admite sin vergüenza que es narco, dice que no se lamenta porque al final la gente decide que consume tabaco, alcohol o drogas, que todo mata, solo que unos lo hacen más rápido que otros. Para él no hay diferencia. Y aunque sabe que su opinión es egoísta, está cansado de la doble moral. Matt tampoco lo juzga, al fin y al cabo, él mismo tiene un pasado turbio donde ha tomado decisiones que cualquiera creería que lo pueden juzgar. Kenan le muestra una foto de su boda con Francine. Los dos se ven felices y enamorados. Y básicamente con eso podemos ver que Francine era todo para Kenan, ¿no? Entonces, dinero no le falta, pero quiere usarlo para encontrar y destruir a los responsables. Peter también lo respalda, aunque ambos reconocen que carecen de experiencia y de métodos para investigar. Por eso necesitan a Matt. Saben que aunque trabaje fuera de la ley, tiene la inteligencia, la paciencia y los contactos necesarios para dar con ellos. En medio de la conversación, Matt vuelve a dejarnos entrever más de su vida. Habla de Mick, su amigo de Irlanda, y menciona que es un asesino profesional. Recuerda una ocasión en la que lo acompañó a un sótano, donde Mick mutiló a un hombre, y esa misma noche Matt también disparó su arma. No dice contra quién, pero queda claro que tampoco es alguien inocente. Sus manos tampoco están limpias ni de cerca. Este detalle es interesante. ¿Por qué? Los detectives de la novela negra no son héroes perfectos ni policías como Sherlock Holmes o Dupin. Aquí en la tradición norteamericana y también en la latinoamericana, bueno, esto más que todo lo sé porque tuve un curso de literatura latinoamericana, los detectives se ensucian, negocian con criminales y muchas veces hacen cosas ilegales para resolver los casos. Y Matt es uno de esos. Por eso, aunque sepa que Kenan es narcotraficante, no rechaza el caso, lo acepta porque al fin lo mueve la misma motivación, vengar a Francine. Y ustedes dirán, pero no la conocía. Ya bueno, el abogado de un asesino sabe lo que cometió y aún así lo defiende, da igual. En el capítulo 3, Matt nos cuenta cómo arranca formalmente la investigación. Lo primero que hace es revisar el auto usado aquella noche, el de Kenan, con el que siguieron las instrucciones de los secuestradores. El Ford en que los criminales dejaron el cuerpo de Francine ya estaba mal estacionado, lo que le hacen pensar que probablemente se lo llevó una grúa. Entonces sería perder el tiempo si se pone a buscarlo en los basureros. Sabe que tiene otros métodos para hacerlo y para dar con estos dos criminales. También acompaña a Peter y a Kenan a recorrer las cabinas telefónicas que usaron los secuestradores. Sabe que no obtendrán nada, pero la visita sirve para algo importante. Es que ellos repitan una y otra vez los hechos. A veces al recordar aparecen detalles nuevos que antes no habían mencionado. Sabemos que es doloroso y cruel, incluso Matt lo dice, porque la herida todavía está muy reciente, pero es parte necesaria de reconstruir los hechos, más aún cuando todavía no se tiene nada. Después salen a comer. Peter y Matt lo hacen, pero Kenan no prueba ni bocado. Había pedido carne y tras lo ocurrido con Francine, la sola idea de comer eso le revuelve el estómago. Matt piensa que con el tiempo lo superará, pero pues obviamente todavía no.
En cuanto al dinero, Kenan le paga a Matt con fajos de billetes, incluso más de lo esperado. Unos $10,000. Matt dice que es demasiado, pero Kenan insiste, ya que puede permitírselo. Confiesa que, si hubiera aceptado pagar el millón del rescate, habría logrado reunir más dinero, pero tendría que haber huido del país después de llamar a unos cuantos contactos. Y aquí le surgió la duda. ¿Será que podría haber salvado a Francine? ¿O ya estaba muerta cuando hicieron la primera llamada? Pues es obvio que la culpa lo estaba carcomiendo. Pero Matt trata de consolarlo diciéndole que, bueno, que probablemente sí, efectivamente, ya estaba muerta antes de que él pudiera hacer algo. Luego vemos un detalle interesante con Peter. Cuando lleva a Matt de regreso a la ciudad, Matt le pregunta si sigue asistiendo a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Peter admite que no. Quiere ir, obviamente, pero últimamente no encuentra el momento, ya que no quiere dejar solo a su hermano menor. Pero la forma en la que lo responde demuestra lo nervioso que está, tamborileando los dedos en el volante, y eso llama la atención de Matt. Es un detalle sutil, pero deja entrever que algo raro pasa con él. Mientras tanto, Matt sigue investigando, regresa al supermercado donde Francine hizo sus compras, muestra su foto y una cajera lo reconoce. Era cliente habitual y siempre pagaba en efectivo, lo cual tiene sentido si recordamos el negocio de Kenan, pues no se pueden permitir tarjetas de crédito. Aquí obtiene un dato clave. Un empleado vio a dos hombres obligando a Francine a subir a una furgoneta azul con un logo de reparaciones de televisores. El testigo pensó que se trataba de un robo, no de un secuestro. Para obtener información, Matt inventa una historia alternativa. Dice que Francine tenía una hermana que estaba a punto de casarse con un inmigrante ilegal y que la familia se oponía. Según él, ese día dos parientes insistieron en hablar con ella, la subieron al vehículo, y luego la dejaron a unas cuantas manzanas y ella estaba muy nerviosa. Es una mentira que usa para tantear a la gente sin levantar sospechas de que investiga un secuestro. Esa es su manera de manipular la información y lograr que los demás suelten detalles sin darse cuenta. Después de varias entrevistas está agotado, no solo por caminar y hablar todo el día, sino porque eso de mantener la mentira, prestar atención, descartar información inventada y todo eso, lo satura al fin de cuentas. Regresa al hotel con dos mensajes en recepción. Lo habían llamado los Cowrie, no responde de inmediato, primero se ducha y descansa y luego contacta a Kenan y le dice que la investigación avanza, aunque todavía no tienen nada sólido. Kenan suena abatido, resignado, diciendo que no tiene a dónde ir. El capítulo también nos muestra un momento más íntimo entre Matt con Elaine. Ella le dice algo clave. Lo que más le sorprende no es el secuestro o la muerte, sino la maldad. Que existan personas capaces de disfrutar haciendo daño. Y yo agrego que mientras no podamos entender cómo alguien puede disfrutar de eso, significa que todavía conservamos nuestra humanidad. El capítulo cierra con Matt y Elaine juntos en su apartamento. Ella no quiere quedarse sola y él tampoco quiere dejarla. En el capítulo 4, Matt continúa con la investigación y se reúne con Kenan. Lo sorprende verlo bien vestido, casi impecable, cuando esperaba encontrarlo desaliñado. Kenan le explica que decidió volver a trabajar, no porque quiera, sino porque necesita mantener la rutina para no derrumbarse y que el tiempo libre no lo haga sobrepensar, que es justo lo que le daba miedo. Matt comparte lo que ha averiguado. El secuestro se realizó con una furgoneta azul con un sticker de una reparadora de televisores. Los dos hombres que se llevaron a Francine iban vestidos como trabajadores comunes, con un uniforme y un portapapeles en la mano. Algunos testigos los vieron, pero nadie sospechó nada. De hecho, uno pensó que estaban arrestando a un inmigrante ilegal. Y como todo ocurrió tan rápido que nadie ni siquiera pudo tomar el número de placa y a estas alturas, Matt sabe que buscar esa furgoneta es inútil. Kenan se desespera y dice que entonces no tienen nada. Pero Matt lo corrige. Sí tienen algo. Saben cómo actuaron, qué hicieron y sobre todo llegaron a la conclusión de que no fue algo improvisado. Los secuestradores habían observado a la pareja varios días antes. Además, como nadie denunció el vehículo como robado, es lógico pensar que era suyo y no prestado, ni robado, ni nada, ni alquilado siquiera. Aquí surge la pregunta clave: ¿por qué eligieron a Francine? Y bueno, aunque la respuesta se da obviamente, y a pesar de que es dura, es clara. Porque sabían que Kenan era narcotraficante, sabía que tenían dinero y que por lo mismo no podían acudir a la policía. En medio de la charla conocemos más sobre la familia Cowrie. El padre de Kenan y Peter había soñado con tener un hijo médico y otro arquitecto, pero terminó con un narcotraficante y alcohólico. Falleció hace 3 años atrás, víctima de la diabetes y de complicaciones cardíacas. Ese trasfondo nos muestra que, aunque Kenan se mueve en un mundo oscuro,
también carga con heridas familiares. El capítulo cierra con un plan. Kenan decide hablar con algunos de sus contactos en el negocio para descartar si los secuestradores pertenecen a ese círculo. No encuentran nada claro todavía, pero se enciende la sospecha de que la información sobre él y Francine no salió obviamente de la nada. Alguien habló más de lo que debía. Y un spoiler, es todo por culpa de Peter, pero pues bueno, ya lo voy a contar en su momento. En el capítulo 5, Matt asiste a otra reunión de Alcohólicos Anónimos pensando que se encontrará con Peter, pero no aparece. Al terminar, ayuda a recoger las sillas y luego se dirige a una tienda donde se encuentra con Danny Boy. Siendo sincera, y es que no entendí mucho quién es, no dan tantos detalles, solo que él se gana la vida haciendo alguno que otro favor. Matt le plantea una historia inventada, le dice que su cliente está sufriendo amenazas con que le van a hacer daño a su esposa, por eso la mandó lejos al extranjero, y quiere saber quién lo está haciendo y contra quién más irán estos señores. Danny resulta ser más perspicaz de lo esperado. Cuestiona la historia. Le dice, ¿qué le importará a otro narcotraficante si secuestran a la mujer de un rival? ¿Desde cuándo pues son tan samaritanos? Entonces Matt se ve obligado a decirle la verdad a medias. La mujer ya fue secuestrada y asesinada, y alguien tiene que correr la voz de que hay un grupo que está atacando a gente vinculada con el negocio. Danny pregunta si fueron a muchos hombres los secuestradores, y Matt le dice que 3. Hablan sobre los criminales. Danny sospecha que lo hicieron por diversión, porque no solo secuestraron y mataron a Francine, sino que la torturaron brutalmente. Matt confirma que el cuerpo llegó en pedazos, aunque le pide a Danny que no repita esa parte, que solo debe difundir la advertencia de que alguien está cazando a narcotraficantes y sus allegados. La charla deja claro que los secuestradores disfrutan lo que hacen, que tienen práctica y es casi seguro que lo repetirán. Al día siguiente, Matt se reúne con Joe Durkin, un viejo amigo policía. Su encuentro arranca con un diálogo ligero, casi cómico, donde Joe bromea sobre la ropa de Matt. Como Matt a veces parece no entender el sarcasmo o realmente se niega a entenderlo, pero también le gusta tomar el pelo a Joe, la verdad, esa parte se siente como un respiro. Sin embargo, pronto se ponen serios. Matt le pide a Joe información sobre un caso antiguo que apenas recuerda, el de una mujer secuestrada y asesinada hace un tiempo. Aunque al principio Joe se resiste porque implicaría cruzar la línea de la legalidad, al final acepta buscar el expediente y mandárselo. El caso era el de Mary Gotteskin, secuestrada y encontrada muerta 3 días después con múltiples heridas y evidencias de agresiones sexuales. Su cuerpo fue hallado en un campo de golf. Lo inquietante es que las coincidencias con el caso de Francine son enormes. Ambas fueron secuestradas en calles comerciales mientras hacían compras por 2 hombres uniformados que usaron una furgoneta con publicidad falsa. Las 2 eran atractivas, de edad y complexión similar. La diferencia es que Mary no tenía relación alguna con drogas ni con inmigración ilegal, lo que demuestra que no solo se trataba de dinero, también había un componente de crueldad y sadismo. El informe forense de Mary es espantoso. Heridas múltiples, de 2 cuchillos distintos e incluso mutilaciones grotescas. Leerlo deja a Matt perturbado, pero también convencido de algo. Los responsables de Francine no eran improvisados. Ya lo habían hecho antes y si no los detiene, lo harán otra vez. De vuelta al hotel, Matt recibe un mensaje de TJ, un joven con quien mantiene una relación peculiar. Es un chico negro y es un dato que deja ver el racismo marcado de estos años. Ya verán por qué. Es alegre y desenfadado, que en contraste con el ambiente fúnebre de la investigación representa como aire fresco. Hablan por teléfono con ese tono juguetón que caracteriza a TJ y quedan en verse al día siguiente para comer. Esa breve llamada relaja a Matt, que venía cargado con las imágenes del expediente. Sin embargo, mientras revisa sus notas, una conclusión se hace inevitable. Los secuestradores han perfeccionado su método y han pasado desapercibidos demasiado tiempo. Lo hicieron con Mary, lo hicieron con Francine. Matt se reúne con TJ. La escena muestra lo perspicaz que es. Mientras observan a un chico jugando en una máquina, TJ le dice que en el barrio lo llaman calcetines porque siempre usa pares diferentes y desparejados. Matt se sorprende de no haberlo notado. Esa capacidad de fijarse en los detalles, en lo que otros no ven, hace que Matt acabe confiándole más información de la que tenía realmente pensado revelar. TJ va a lo que quiere, va directo. Le propone trabajar formalmente para él.
Su conocimiento en las calles, de los barrios y de la gente que lo habita es un recurso que Matt no puede desaprovechar. De hecho, lo envía a Brooklyn a revisar cabinas telefónicas, las que por lo menos sabe que usó pues Kenan esa noche. Y aunque puede parecer una tarea menor porque ellos ya pasaron por esas cabinas, Matt sospecha que los secuestradores las usaron para llamar a los Cowrie. El problema es que ahora las compañías de teléfonos han retirado los números que antes identificaban cada una, lo que hace la investigación mucho más difícil. La idea de Matt es cruzar esos números si logran encontrarlos con los registros de llamadas recibidas por los Cowrie y trazar un mapa de las zonas por donde se movieron los secuestradores. En otras palabras, usando ese número van a poder detectar de cierta manera con otra información que tiene que buscar para conectar de dónde vinieron las llamadas. Eli, al enterarse de esta misión, lo acusa medio en broma de haber mandado a TJ solo por amabilidad. Pero Matt insiste en que la información podría ser clave. Eli también lo acompaña en otra estrategia, contactar con policías especializados en delitos sexuales. Matt finge ser periodista, incluso termina siendo guionista de una película, para obtener información sobre casos de mujeres sobrevivientes de secuestros y violaciones que podrían describir a sus atacantes. Pero se topa con un problema. Si él da su número del hotel, tal vez nunca logre hablar con una de las víctimas porque casi él nunca pasa ahí. En cambio, si quien atiende es una mujer y la respuesta es inmediata, la situación cambia. Eli, que es muy astuta, se ofrece como su asistente. Ella atenderá las llamadas y servirá como puente. En paralelo, Matt reflexiona sobre lo mucho que miente en este trabajo. Eli se lo señala, medio divertida, y él responde que un buen policía siempre ha de ser un buen mentiroso. Es la única forma de adaptarse a cada situación y de obtener información. Es una confesión que le trata el lado ambiguo y gris de su carácter, ¿no? No porque sea un detective, que significa que sea el orden. En el capítulo 8, Matt pasa horas en la biblioteca revisando ediciones viejas del New York Times, buscando pistas de otros crímenes con un patrón similar al de Francine o Mary. Aunque la prensa suele suavizar estos detalles para no espantar a los lectores, encuentra noticias de casos mucho más atroces. Ese repaso lo deja inquieto, pero también le permite hallar un caso con similitudes inquietantes: una mujer hallada en un cementerio, víctima de abusos y mutilaciones. Y en el hotel, Matt conversa primero con Eli, que le asegura estar recibiendo llamadas gracias a la nueva estrategia. Luego habla con Kenan, quien le dice que dejará Nueva York por unos días, por asunto de negocios. Finalmente llama a Peter, que suena confuso y ansioso. Lo invita a una reunión de Alcohólicos Anónimos, la cual Matt acepta. Después de la sesión, Peter lo invita a cenar y conducen por un barrio deteriorado de la ciudad. Durante el trayecto hablan de drogas, de religión y de resentimientos. Peter confiesa que sigue luchando contra la tentación de la heroína, que a veces envidia a Kenan por permitirse consumir mientras él no puede, y que se siente inferior porque su hermano viajará a Europa mientras él se queda atrás. Y justamente ser un yonki es eso, ser adicto a las drogas. Hablan también de Francine. Peter se quiebra recordándola, convencido de que no merecía el destino que tuvo, y lanza reproches contra su hermano. La conversación deriva en lo filosófico. ¿Existe Dios? ¿Tiene sentido confiar en su poder superior, como dicen en los grupos de Alcohólicos Anónimos, cuando mujeres inocentes como Francine terminan hechas pedazos? Peter, que siempre había creído, admite que ahora duda. Matt, por su parte, guarda silencio, quizá porque también siente que la fe es incompatible con la brutalidad que investiga. Cuando lo deja en el hotel, Peter le pregunta a todos si este esfuerzo servirá para algo, si de verdad atraparán a los culpables. Matt no promete nada, pero sí deja claro que en su código personal nadie debería salir impune de un asesinato. Esa convicción, más que la paga de Kenan o la presión de Peter, es lo que lo mantiene en el caso. Capítulo 9. Una noche a las 10 en punto, TJ llama a Matt. Primero se queja que en Brooklyn lo miraban como si fuera un bicho raro, por el tema de que es negro y que en Brooklyn como que casi todos son blancos, algo así. Pero igual cumplió con la misión de ir cabina por cabina. Le pasa un número y le explica con orgullo cómo lo consiguió. En una de las cabinas se encontró el código grabado, pero en otra no. Entonces las ingenió para llamar a la operadora con excusas que no tenían mucho sentido, pero dicho con tanta amabilidad como señorita por aquí, señorita por allá, que la mujer le soltó el dato casi sin dejarlo terminar. Matt se queda impresionado con la viveza de TJ. El chico, emocionado, pide otro trabajo, pero Matt le dice que tenga paciencia, que le dará algo en unos días. El domingo, Matt habla por teléfono con Jim, su padrino en Alcohólicos Anónimos.
Le cuenta lo preocupado que está por Peter, porque lo ve al borde de una recaída. Jim le recuerda que un padrino no puede cargar con la sobriedad de otro, que cada uno tiene que sostenerse solo, que en todo caso Jim es solo como un apoyo para él, como que puede hablar si es que algún rato se siente mal, pero no es la decisión de Jim si toma o no, ya es cuestión misma de Matt. Entonces el padrino de Peter es lo mismo. Luego Matt menciona la rabia de Peter hacia Dios y el hecho de que abandonó a Francine. Y Jim suelta una hipótesis incómoda, pero que la verdad sí tenía sentido en ese momento, y tranquilos, no pasó nada. Le dice que está seguro de que Peter no tenía algo con su cuñada. Matt obviamente lo rechaza, y aunque en el fondo como que la idea le inquieta, pero no. Un spoiler es que no pasó nada entre ellos. En todo caso, a Peter siempre le dio envidia la familia y la felicidad que tiene a su hermano Kenan con Francine, porque Francine siempre lo trató bonito, siempre lo cuidó, se preocupó, lo escuchó. Entonces solo es eso. Incluso nunca dice que se enamoró de ella, sino simplemente sentía un apego muy grande hacia ella, porque sentía que de alguna manera ella lo había salvado de las drogas. Más tarde llama a Elaine, que está ocupada, y después conversa con Mick Ballow, su amigo quien está pues en Irlanda. Hablan de asuntos menores como el boleto de avión que Matt ya no va a usar, pero Matt evita mencionar a Kenan, o sea, el motivo por el cual él no va a poder viajar, porque sabe que Mick, si sabe que está trabajando para un narcotraficante, no lo tomaría nada bien. La siguiente semana comienza lenta. Matt intenta contactar con John Kelly, un policía que investigó el caso de Leila, una víctima encontrada en un cementerio, pero no logra dar con él. Mientras tanto, Eli se muestra pues decepcionado porque ya no llegan llamadas de mujeres dispuestas a hablar de sus experiencias. Matt la consuela con una metáfora: lanzar anzuelos no siempre asegura pescar algo. El miércoles finalmente entran 3 llamadas, aunque ninguna se relaciona con el caso. Elaine se esfuerza en escuchar y dar confianza, pero también tiene un sabor amargo en la boca porque se pregunta si es correcto mentir a mujeres traumatizadas, aunque se alegra de que al menos una de ellas le agradeciera por el desahogo. Más tarde Matt logra hablar con John Kelly. El policía recuerda el caso de Leila como algo espantoso, pero al principio no da detalles. Matt cambia la táctica y confiesa que ahora trabaja como detective privado, e incluso que conocía al papá de John. Al preguntarle si hubo mutilaciones, John responde que sí. El cuerpo fue hallado con un dedo insertado en una cavidad, igual que Mary. Esa coincidencia los obliga a reconocer que enfrentan un patrón. La charla es tensa, porque John recela mucho de Matt, sospecha que protege a un cliente y lo amenaza con arrestarlo. Y pues nuestro Matt, que él no tiene pelos en la lengua y le vale una mierda, pero por lo menos la de tener cuidado no se la sabe, le dice que lo haga, que está bien, que lo arreste, que ambos igualmente perderían algo. Él, por supuesto, que el tiempo, y yo, información. Finalmente acuerdan contratar ambos casos. Mientras TJ insiste en que quiere más trabajo, al principio Matt se muestra renuente, pero termina confiándole otra tarea: conseguir registros de llamadas. TJ se ofende de que Matt no le hubiera dicho antes que necesitaba algo así, convencido de que puede conseguir lo que sea. Y es que para eso quería los números de teléfono, pero tenía que contactarse con una operadora, pero que no es permitido dar ese tipo de información de dónde vienen los números, y que tiene que hablar con tal vicepresidente, pero que igualmente eso no le asegura que le van a dar, que no sé qué. Es entonces cuando TJ menciona sus contactos, los hermanos Kong. O más bien, no son hermanos, son solamente como que amigos, pero los Kong. Unos genios de informática que empezaron hackeando máquinas de videojuegos y ahora se mueven en las profundidades del sistema telefónico. Según TJ, ellos pueden lograr en una noche lo que ni un vicepresidente de la compañía lograría. Matt accede a reunirse con ellos en una cafetería. Mientras TJ se devora un hot dog, los Kong se presentan, 2 tipos que hablan rápido, se interrumpen entre sí y parecen más divertidos que peligrosos. Uno se llama Jimmy y otro David. Lo ven como un reto interesante, meterse en el sistema telefónico para ayudar a resolver un caso. Matt no les da tantos detalles, pero es lo suficiente para que acepten. Acordaron verse un domingo por la noche en una habitación de hotel con línea directa. Para coser todo, Matt necesita dinero. Intenta contactar a Kenan sin éxito. Luego habla con Peter, que dice que debería hablar con Kenan, pero que haga de todas maneras lo que tenga que hacer y lo que sea necesario. Y aquí comienza una cosa muy interesante, y es que en esa charla Matt le dice a Peter que si él no tiene la contraseña de la caja fuerte que está en el sótano,
y le dice que no, Kenan jamás se la daría. Reconoce que no es buena idea que Kenan le haya dado la contraseña, entonces no lo juzga de esa idea. Y Matt dice que ahora está limpio y sobrio, que cuánto tiempo ya ha pasado, 1 año y medio. Y Pete dice, sigo siendo un alcohólico, un yonki. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ambos? El alcohólico te robaría la cartera. Y el yonki, pues que también lo haría, solo que luego le ayudaría a buscarla. Es muy chistosa esa conversación, pero XD. La cosa es que a la final le termina pidiéndose a Elaine, que sin duda le da $1,300 sumados a lo que él tenía ahorrado. Le explica que pagará a los con 500 cada uno, además del cuarto y la comida. Elaine, lejos de asustarse, se muestra fascinada por la aventura. Entre bromas le hace prometer que nunca dejarán Nueva York. La ciudad, con toda su rareza y personajes que han conocido como TJ y los Kong, le hace pasar por cosas inimaginables, a su forma de verlo, divertidas. El domingo, exactamente 2 semanas después de que Kenan lo contactara, Matt se reúne con Jim para comer. Termina confesándole lo que planea hacer esa noche, y aunque Jim es directo y algo cínico, no lo desanima. A las 9 de la noche, Matt, TJ y los Kong se instalan en una habitación de hotel llena de aperitivos. Los Kong trabajan sin parar, lanzando tecnicismos que Matt no entiende, y menos yo. Él escucha como si le hablaran en otro idioma. Aún así se divierte con sus comentarios irónicos sobre la falta de ética de las compañías telefónicas y dicen, cuando metes una moneda en el teléfono público y la llama falla, ¿te devuelven el dinero? No. Entonces, ¿por qué deberíamos ser nosotros los éticos? Durante la madrugada se frustran con un bloqueo en el sistema y llaman a Rita, una operadora. La escena se vuelve casi cómica, entre risas, los Kong le dicen a Matt que aunque no entienda nada de ordenadores, tiene el alma de un pirata informático. Además le enseñan la táctica de que cualquier rato que necesita algún código o lo que sea, siempre llame, diga que es emergencia código 5 y las cosas van a funcionar. Matt cae rendido de sueño y TJ lo despierta a las 4 de la mañana con las listas de números anotados a mano. La mayoría son de cabinas públicas, lo que confirma la precaución de los secuestradores. Aún así, Matt ya puede empezar a trazar un mapa de las zonas que frecuentan, porque las cabinas están dentro de un perímetro reducido. Antes de marcharse, Matt paga a los Kong y a TJ. El chico, al recibir el dinero, no puede creer lo que tiene en las manos. Sueña con ser detective y cada paso lo acerca más a esa idea. También Elaine, al enterarse después, se emociona igual que él. No solo no le teme a la ilegalidad de todo esto, sino que la intriga la hace sentirse aún más conectada con Matt y con esa vida en Nueva York que parece amar. Capítulo 12. Matt desayuna en una cafetería mientras hojea el Times, pero su mente está en otra parte. Repasa una y otra vez las direcciones de las cabinas telefónicas, buscando un patrón oculto que aún no logra descifrar. De regreso en su hotel, intenta dormir, pero no lo consigue. Termina llamando varias veces a Kenan, hasta que finalmente este le contesta alrededor de las 10:30. Matt le explica lo que hizo con los amigos Kong, que usó parte del dinero y que incluso habló con Peter. Kenan, medio aturdido por el jet lag, le responde que no importa, que ella se lo repondrá. Le pregunta si están avanzando y Matt le asegura que sí, aunque todavía no puede medir hasta qué punto. Luego Matt pide en recepción que no lo molesten hasta las 5. Se echa en la cama, intenta visualizar el mapa de Brooklyn y termina quedándose dormido. Lo despierta Jacob, el recepcionista, ya que Elaine lo llamaba con urgencia. A Matt le da un vuelco en el corazón recordando que la última vez que Elaine había llamado por urgencia, un hombre intentó matarlos a ambos. Pero esta vez la urgencia era distinta. Elaine le cuenta que una mujer llamada Pam había llamado. Ella asegura haber estado dentro de la furgoneta de los secuestradores. Elaine ya le tomó los datos y hasta consiguió su dirección. Matt le dice que estuvo perfecta y que irá enseguida. Solo había un detalle. Elaine le había prometido $1,000 a Pam por su testimonio y no tenía dinero porque se lo había dado a Matt. Entonces él le promete encargarse de eso y que sale de inmediato. El capítulo 14 es Matt cuenta con $3,000. Cuando llegan al apartamento de Pam, Elaine le confiesa que le contó la verdad, que no había ninguna película, que Matt es un detective y que solo querían su testimonio. Matt empieza con preguntas básicas, nombre, edad, domicilio, inclusive la mujer ya contó una versión de los hechos, hasta que Elaine rompe el hielo y le pregunta si es trabajadora sexual, que se tranquilice, que ella no le va a juzgar, incluso ella le dice yo también soy, pero tranquila, solo tienes que decir la verdad porque
tu historia incluso todavía tiene huecos, ¿no? Entonces ella admite que sí. Y en ese momento todo cobra sentido, por eso había subido tan fácil a la furgoneta. Por eso es que los primeros policías que tomaron los datos de ella en la primera investigación no habían entendido nada porque ella había ocultado el tema de que era trabajadora sexual. La mujer vuelve a estructurar lo que pasó esa noche. Estaba en una esquina esperando a algún cliente cuando una furgoneta se detuvo a su lado. El conductor le hizo una señal y ella subió. Apenas entró y manejaron un rato, él se detuvo y un segundo hombre que no había notado le rodeó el cuello y le susurró al oído: sorpresa, Pami. Los dos la llevaron a la parte trasera. Ella intentó negociar, acostumbrada a hombres rudos, pero pronto comprendió que aquello no era un simple encuentro. Uno de ellos, al que el otro llamaba Ray, se emocionaba, por no decir otra palabra, insultándola. El otro la amenazaba con un cuchillo. La furgoneta iba de un lado al otro mientras ellos abusaban de ella, usando objetos que le provocaban mucho dolor. Pan describe que llegó a sentir paz, convencida de que iba a morir esa noche. Pero entonces Ray dijo: te vamos a dar una oportunidad, vas a vivir. Los dos discutieron sobre qué hacer con ella. Sin embargo, era Ray el que tenía como el mando. Finalmente, como si fuera un juego macabro, Ray insistió en que se quedaría con una parte de ella. Lo último que Pan recuerda antes de desmayarse es como un alambre le amputaba un pecho. Su testimonio es brutal, pero valioso. Confirma que los secuestradores son al menos dos y que uno de ellos se llama Ray. Capítulo 14. Matt contacta con John Kelly para contarle lo ocurrido. John le exige detalles, pero Matt se limita a soltar la bomba. Hay otra víctima, una que sí sobrevivió. Esta se llama Pan. La policía organiza una declaración formal. Drew Kaplan, abogado que va a ser de Pan, la asesora antes de la cita con Kelly. Le recuerda que puede negarse a responder si se siente incómoda, que jamás dé declaraciones o responda mientras él no esté a su lado y que no deje que le intimide. Entre Matt y Eli prepararon una coartada que protege tanto a Kenan como a Pan. Oficialmente fue un benefactor anónimo quien contrató a Matt para investigar. Pan debe contar que 9 meses después del ataque seguía con mucho miedo, que alguien la animó a buscar justicia y la dirigió hacia Matt, pero sin revelar su nombre. Ese detalle se vuelve clave, ya que mantiene el velo sobre Kenan y Francine, o sea, piensan que es otra persona y no ellos dos. Lo que inquieta a Matt es cómo reaccionaría la policía, porque, digamos, o sea, les dejó en ridículo. Matt descubrió conexiones entre 3 víctimas: Mary, Leila y Pan. Todas sufrieron amputaciones. A Mary y Leila les cortaron dedos y se los redujeron en cavidades sexuales. A Pan le arrancaron un pecho. Tanto a Leila como a Pan las abandonaron en un cementerio. Los patrones se cruzaban. Matt y Eli barajan teorías. Tal vez Pan no se dio cuenta de un tercero porque los secuestradores se movían de adelante para atrás en la furgoneta, creando la ilusión de más personas. O quizá en el caso de Francine sí había un tercero, ausente la noche de Pan porque estaba quizá enfermo. Incluso especulan en que ese tercero fue quien se quedó con el pecho amputado como trofeo. Eli sugiere un retrato hablado de Ray, pero Matt duda. Ya han pasado meses y la memoria de Pan puede estar contaminada. También descartan la hipnosis. Matt reconoce que a veces ayuda, pero no siempre es fiable y prefiere no correr el riesgo. La charla deriva hacia lo íntimo. Después de tanta tensión, Matt y Eli bromean con juegos de rol sexuales, con referencia a coches, sofás y hasta deformidades, riéndose de sus propias ocurrencias. El humor los aliva a ambos. La complicidad entre ambos también queda clara. Más allá del caso, su relación es sólida y llena de ternura y picardía. Bien, vamos con el capítulo 15. El capítulo inicia con Matt desayunando tranquilamente en el departamento de Line. Después de prepararse, vio un poco de televisión y salió a la reunión de Alcohólicos Anónimos. Al regresar a su hotel, se encuentra con varias llamadas perdidas: John Kelly, Kaplan y Kenan. Curiosamente, se dan cuenta que los tres comparten la inicial K. También hay un cuarto mensaje de un número desconocido. Decide devolver primero la llamada anónima, pero al marcar no hay respuesta, solo un tono. Tras algunos intentos, finalmente contesta TJ, quien le comenta que tiene un tipo de busca y que su creatividad es indispensable para el negocio de Matt, entonces que le diga si necesita algo. A pesar de haber avanzado en los casos y logrado resultados importantes, Matt sigue sintiéndose vacío. Ha asistido a varias reuniones de
Alcohólicos Anónimos para compensar un poco ese vacío emocional. Reconoce que aunque resolvió varios casos relacionados y dio algo de justicia a las víctimas, todavía faltaba algo. Siente que debe cumplir ciertas promesas y que la persecución de los asesinos no había terminado. Más tarde, Matt conversa con Jim, aunque este tiene poco tiempo. Luego intenta comunicarse con Peter, sin éxito. Habla con Drew, el abogado de Pam, y discuten la posibilidad de demandar a los agresores, y hacer que paguen por todo. Aunque Drew reconoce que si los malos tienen dinero suficiente para que salgan impunes, la demanda pues sería casi como una pérdida de tiempo. Aunque también reconoce la fortaleza y el coraje de Pam, quien ha soportado un trauma espeluznante y que espera que obtenga justicia. Matt se reúne con John Kelly, quien al principio mantiene una actitud pesada y le recuerda sus problemas con la bebida a Matt. Hablan de cómo las reuniones de Alcohólicos Anónimos pueden hacer milagros, pero al final depende más de la persona que del grupo mismo. También discuten la importancia de proteger a Pam y cómo manejar la información sobre los secuestradores. Lawrence introduce nuevamente una crítica social a través de John Kelly, ya que habla de mucho papeleo y de los problemas que los drogadictos ocasionan. Entonces, él como policía está frustrado con la burocracia y las contradicciones legales, llegando a desear la legalización de las drogas, aunque esto contradice su rol como defensor de la ley. La escena refleja la hipocresía y el desgaste del sistema judicial. Por la tarde, Matt decide ir a visitar a Kenan. Camina cerca del cementerio donde encontraron a Leila, reflexiona sobre la conexión emocional que genera estar en ciertos lugares. Luego inspecciona las 6 cabinas telefónicas utilizadas para llamar a la casa de Kenan. Una de ellas está situada en la entrada de una lavandería automática abierta 24 horas. Eso lo intriga. Fue usada 2 veces y probablemente está más cerca de la base de operaciones de los secuestradores. ¿Y por qué llega a esa conclusión? Porque no está en la calle, sino está dentro de un establecimiento, que obviamente nadie hubiera ocupado este teléfono si no hubieran pues utilizado la lavandería. ¿Y tú para qué ocupas la lavandería? Para lavar tu ropa. Entonces, si tú llegas a una lavandería, tú no te vas pues desde tu casa a una lavandería que esté a unos 4 o 5 kilómetros de la tuya. No, pues, o sea, ¿para qué? Matt empieza a imaginar rutas y posibles trayectos de los agresores, relacionando los casos de Francine. Camina un radio de 2 manzanas alrededor de la lavandería, formando un rectángulo mental del área y visualizando los posibles movimientos de los delincuentes. Aunque no encuentra pruebas concretas, está seguro de haber pasado cerca de lugares claves relacionados con los crímenes. El capítulo 16, pues Matt conversa con Kenan, quien no esperaba que le entregara toda la información recopilada directamente a la policía. Matt le explica que solo los policías pueden seguir las investigaciones de manera más eficaz y que logró entregar la información sin comprometerlo, ni revelar la muerte de su esposa. Entonces, por ese lado, que no se preocupe. Kenan entiende, aunque no esperaba que el proceso terminara así. Sin embargo, su apariencia es desaliñada y demacrada. Ojeras y rostro cansado, muy distinto al hombre atractivo que Matt conoció. Obviamente aclarando de que se le veía mal por el hecho de que la herida era reciente. Hablan sobre las penas por homicidio, diciendo que lo mejor sería que los condenen por asesinato de segundo grado. Y si son ignorantes como yo, pues en conceptos generales, el asesinato en primer grado es deliberado y premeditado. La fiscalía debe probar que la intención era de matar, mientras que el asesinato en segundo grado es sin premeditación, implica actuar con extrema imprudencia o indiferencia hacia la vida humana, provocando la muerte de la víctima. Las penas incluyen cadena perpetua e incluso la pena de muerte. El capítulo 17 comienza explorando el impacto psicológico en Kenan tras los crímenes. Matt analiza los casos de Leila, Mary y Pam, donde se evidencia mente depravada y tortura. Pero el incidente de Pam y las otras víctimas no fueron planeadas, por lo que se consideran asesinatos de segundo grado. Matt observa que todo depende de las pruebas que la policía puedan presentar, pero él sabe que la justicia también tiene sus límites. Kenan, aunque inicialmente en shock, ahora enfrenta la culpa de lo sucedido y la preocupación por Francine, imaginándose el sufrimiento que pudo haber experimentado. Su frustración ante la ley es evidente. Cree que los asesinos deberían estar muertos, pero la legislación no permite actuar así. Reflexiona sobre la posibilidad de vengarse dentro de una prisión, donde el castigo podría ser aún más brutal, aunque reconoce que no es algo necesario ni es moralmente justificable.
Kenan acuerda continuar con la investigación usando la información que Matt ha recopilado y le paga ya los $2,700 para devolver lo que usó antes con los chicos informáticos. Se revela además un conflicto con Peter, revelando que el día que lo dejó en el aeropuerto le dio $5,000 y le resulta como que raro que cuando Matt le pidió dinero él haya dicho que no tiene, cuando realmente sí tenía. Matt tranquiliza a Kenan diciéndole que tranquilo, que seguramente no lo está usando para drogarse o algo, que realmente nada, o sea que no, que de todas maneras Kenan no hizo nada malo entregándole el dinero. Sí hubiera hecho malo si le hubiera dado ya la mercancía, pero que en ese momento la decisión ya corría por Peter, porque si tener dinero para él es complicado, hubiera pedido a alguien que se lo dé guardando. Y también Kenan mismo admite que a diferencia de Peter, él puede consumir ocasionalmente sin recaer en el vicio. Y dice que ellos tuvieron una pelea, sí, pero que a la final se nota el contraste, ¿no? Y esto lo voy a repetir más adelante, pero se nota el contraste de cómo Kenan quiere a su hermano, lo aprecia, pero realmente Peter, no sé, a veces, tal vez por su conflicto interno, me parezca un poquito egoísta y me parezca que siempre quiere juzgar a su hermano, pero pues bueno. Posteriormente, Kenan acompaña a Matt a ver la lavandería, utilizada como cabina de llamadas por los secuestradores. Discuten la naturaleza de los crímenes, los primeros casos fueron por placer, mientras que el de Francine fue estrictamente por dinero. Matt le explica que el objetivo de los degenerados era sacar provecho de que Kenan forme parte del tráfico de drogas, y que no fue solo por una mera coincidencia, sino que seguramente uno de ellos asistía a las reuniones de alcohólicos y como Peter cuenta que su hermano es traficante, pues 1 más 1. Kenan también le había pedido a Peter que no vuelva a decir en sus reuniones de alcohólicos anónimos que él era traficante porque eso le puede ocasionar problemas. Y para muestra un botón, pero bueno. Kenan decide ir con Matt a la casa de Peter. Es una pensión en pésimas condiciones, Peter no está, pero como ya dije, se evidencia un contraste, ¿no? Porque Kenan dice que no se siente bien revisando las cosas de Peter, o sea, muestra un respeto y preocupación genuina hacia su hermano mayor. Mientras que Peter, ese día que habló con Matt, realmente refleja un resentimiento y tensión emocional hacia su hermano menor. Durante la semana siguiente, Matt realiza varias visitas a Sunset Park, a veces solo y otras acompañado de TJ. Recompila información sobre los hogares frecuentados por los sospechosos. También recibe llamadas de Drew, que le informa sobre nuevas investigaciones relacionadas con Pam y la posibilidad de ampliar el perfil de los asesinos, pues otro departamento los van a ayudar y uno que forma parte de ese departamento evalúa el perfil que tienen de Ray y su compañero, diciendo que son criminales de poca monta comparados con asesinos en serie más activos. O sea, XD, o sea, no tiene sentido que diga eso o que realmente le dé importancia por la cantidad de asesinatos que haya cometido, sino que realmente es una persona mala, tiene que investigarla, da igual cuántos, o sea, es mejor si fueron pocos, pero ese comentario a mí sí me dio muchas iras, pero bueno. Más adelante, Kenan y Matt tienen una cena reflexiva, donde Kenan revela la pérdida de su esposa, la caída de su hermano en las drogas y el deterioro de su negocio. Se muestra nostálgico y vulnerable, compartiendo detalles íntimos, demasiado íntimos sobre su vida y la muerte de su esposa. Matt, aunque no es experto en consolar, le recuerda que el duelo es un proceso natural y lleva tiempo. Además, es normal que él sienta ese vacío y busque en qué entretenerse porque él pasaba mucho tiempo con Francine, entonces acostumbrarse a que ya no esté es muy doloroso. Finalmente Matt se comunica con Eli y activan el desvío de llamadas, es un servicio, lo que dice que las llamadas de Matt irán al teléfono de Eli. El servicio simplemente se debe de activar y desactivar cuando Matt vaya a su hotel. El capítulo 18. Este capítulo introduce el caso de Lucía, la hija de Yuri Landau, un traficante ruso, y así comienza la cuenta regresiva para salvar a esta nueva víctima. Matt y Eli recuerdan cómo durante un paseo por Brighton Beach hubieran pasado desapercibidos ante Yuri, un hombre de más de 40 años con negocios turbios como los de Kenan. Su esposa había fallecido de cáncer y su hija de 14 años, Lucía o Lyudmila o Lushka, ha sido secuestrada. El secuestro ocurre en horario escolar. Uno de ellos, me imagino que Ray, habló con la secretaria por teléfono
le dijo que es un tal Pettibone y que es el secretario del señor Landau y que pues bueno, que por una emergencia tienen que llevar a Lucía una media hora antes. Como sonó tan convincente, la secretaria, engañada por la excusa, permitió que Lucía se marche sin más. Se organizó la reunión en casa de Yuri, donde ya está recibido un primer pedido de $1 millón para el rescate de Lucía. Y pues bueno, aquí hay una parte donde Yuri se siente mal porque él sí consideró la idea de mandar a Lucía al extranjero. Y aquí Kenan le revela que eso de que él mandó a su esposa al extranjero era mentira, sino que realmente la asesinaron. Yuri está nervioso por la delicada situación con los secuestradores y teme que algo pueda pasarle a su hija. Matt le recuerda que no debe ceder ante las demandas de los secuestradores sin recibir primero una prueba de que Lucía está viva. Por su parte, Kenan está atrapado por un trato que hizo y termina ofreciendo a Yuri unos $100,000 para pues tratar de ajustar el 1 millón, ¿no? Y esto provoca un momento emotivo entre ambos. Mientras tanto, suena el teléfono del cuarto de Lucía y ha sido pues TJ, que le dice que se va a quedar en la lavandería para ver quién utiliza la línea. En otra llamada, Yuri le pasa el teléfono a Matt, quien habla con Ray. Y en esta, o sea, yo lo leí con la voz de Gerardo, que es la voz en español. No, yo lo leí con esa voz. Y es que cuando toma el teléfono Matt le dice, espero que la chica esté viva. Hay un silencio y ahí le dicen pues, ¿quién coño eres tú? Y Matt dice, soy tu mejor oportunidad de hacer un intercambio limpio. La chica por el dinero. Pero más te vale no hacerle daño. Si estás jugando a algo, será mejor que lo dejes ahora mismo. No vaya a ser que empiece a llover. Porque para que haya trato, la chica tiene que estar viva y en perfecto estado. Y le dice, mete a la puta mierda. Y ya. Y colgó. En la siguiente llamada, ya discute la necesidad de demostrar que Lucía está viva, ya que la credibilidad de Ray quedó pues comprometida por una entrega anterior. Se establece que no negociarán el precio del rescate, mientras la chica esté sana y salva. Y se acuerda una verificación mediante la voz de Lucía, pero el secuestrador dice que eso será imposible. Entonces que busquen otra manera. En este caso le pide que le digan los nombres del perro que tienen ahora y otro que murió cuando ella era todavía pequeña. Esto pasa cuando Peter y Kenan fueron por el dinero y se quedó pues Matt con Yuri. También ellos hablan sobre la posibilidad de dejar los negocios y la participación de un detective privado en sus negocios pues de Yuri, y él dice no, a ver, ni lo intente, porque ya Kenan lo intentó, pero no, yo no me meto en esas cosas. Matt desarrolla teorías sobre los posibles movimientos de los secuestradores y se lamenta de no contar con más apoyo para arrastrar los teléfonos. TJ se limita a esperar en la lavandería y la incertidumbre aumenta cuando llaman números equivocados, confundiendo la vigilancia. Yuri se desespera, cuestionando si fue correcto exigir pruebas, temiendo por la seguridad de Lucía. Finalmente el teléfono suena y Ray, con un tono juguetón, revela los nombres de los perros, confirmando que Lucía sigue viva. Capítulo 19. Yuri estalla de alivio cuando confirma que Lucía está viva. Abraza a Matt y en ese instante aparecen los hermanos Cody, que solo captan lo esencial del festejo. Mientras unos celebran, otros pues discuten de temas que a la verdad a Matt no le interesa, entonces él se va a otra habitación para no participar en nada. También TJ llama para avisar que un sospechoso usó el teléfono público de la lavandería. Lo siguió, lo vio comprar algo en una tienda y luego se subió a un coche. Un Honda Civic gris bastante destartalado. Y pues obviamente perdió la pista. TJ le da a Matt la matrícula y una descripción detallada tanto del hombre y del carro. La contribución de TJ resulta decisiva, gracias a él empiezan a tener una pista más concreta. Mientras tanto, Ray insiste en la puntualidad del rescate y vuelve a recordar que no aceptará regateos, puesto que Kenan intentó hacer eso y ya saben lo que pasó con su esposa. Matt pide paciencia porque aún no cuentan con el $1 millón. Al revisar el dinero descubren que tienen menos de la mitad de lo exigido, lo que provoca una crisis. Si los secuestradores se enteran, podrían lastimar a Lucía. Entonces deciden por ahora llevar lo que tienen, confiar en que no comprobarán el montón hasta recuperar a la chica. Matt intenta conseguir más información. Ahora, usando la matrícula y el código postal que TJ le había pasado, llama a contactos y usando el recurso de
emergencia código 5 logra que una fuente le entregue el nombre del propietario del Honda. Es Raymond Joseph Callender. La dirección que obtienen está en Queens, pero resulta ser muy lejana. Realmente no es una pista clave. La tensión personal también aflora. Yuri sale a buscar más dinero. Matt conversa con Peter, que está ansioso por la situación y se pone melancólico. Kenan revela que él entró en todo esto por su mujer, pero ahora lo único que le importa es recuperar a Lucía. Matt, por su parte, ya no le teme a las consecuencias legales o a morir. Esta noche lo único relevante es salvar a la chica. Ante la falta de efectivo, surge una idea desesperada: usar billetes falsos mezclados con reales para aparentar tener el millón. La propuesta asusta a todos por el riesgo. Si los secuestradores se dan cuenta, la venganza sería inmediata, porque pues Matt negoció que ellos puedan tener pistolas, le puedan estar apuntándole al cuello a Lucía con un cuchillo, entonces, pero la necesidad y la presión los llevan a considerarlo seriamente. Finalmente Yuri regresa acompañado de Danny con más billetes, obviamente falsos, y se ponen a preparar el engaño. Acomodan los fajos, ponen billetes de 100 arriba y abajo, y en medio pues los falsos o los que no son de 100. Justo cuando están en eso, suena el teléfono otra vez, dejando la escena en un punto crítico y cargado de suspenso. Los capítulos 20 y 21 son ya los definitivos con respecto al encuentro con la niña, incluso cuando ya están por descubrir dónde están pues los muchachones. Matt y Ray sostienen otra conversación cargada de estrategia y cinismo mientras afinan el plan del intercambio. Matt propone que él llevará el dinero y Ray tendrá a la niña. Matt actuará desarmado y solo él podrá acercarse. Aquí Matt saca el tema de un tercer cómplice que podría estar con un rifle para dar seguridad a los secuestradores. Ray es bastante listillo, pues no lo niega y le sigue el juego. La charla es un duelo verbal, educado, lleno de ironía y manipulación, aunque hubo en un momento ya definitivo donde ya Matt dijo ya hay que tomar al toro por los cuernos, porque Ray no quería ceder ante ciertas cosas que pedía pues Matt, que no era más que el dinero que está aquí, la niña ahí, y no, pero el otro decía no, pero la niña no va a estar ahí hasta que nosotros no nos aseguremos del dinero. Entonces él decía no, es que cómo va a ser eso. Entonces dice ya, se acabó ya, a tomar por culo. Le dice, a ver, Raymond Callender, sé mucha más información de ti. Y le dijo así: te doy una semana, siempre y cuando Lucía me la entregues y no hagas nada para hacerle daño en ese momento. Y cierran el trato. En la casa el equipo pues discute de logística y moral. Yuri, Kenan, Peter, Danny, TJ y Matt. Incluso hay un tal Pavel, pero bueno, repasan quién irá a cada puesto. Hay nerviosismo por la posibilidad de tiros, por el cierre del cementerio, por la falta de chalecos o recursos técnicos. A la vez se filtra humanamente la prioridad de recuperar a Lucía, que es lo único que ya definitivamente les va a importar solo a ellos. Irán en 3 coches. Yuri irá con Danny, Peter irá con Pavel, otro guardia de seguridad, y Matt irá con Kenan y TJ. Cuando finalmente llegan al cementerio comienza la evocación al título. El grupo camina entre las tumbas del cementerio y la atmósfera es de paranoia contenida. Matt lidera con la linterna que parpadea la señal acordada, detectan la respuesta y avanzan hasta quedar a la distancia acordada. Matt entrega el dinero en maleta mientras los 2 captores sostienen a Lucía. Al acercarse nota que la chica está en un estado lamentable, exhausta, débil, apenas puede caminar y su cuerpo muestra claras señales de maltrato. Además ve que le faltan 2 dedos en una mano. La escena es brutal en su realismo. Yuri ve a Lucía, la llama en inglés y en ruso para poder hacerle que ella reaccione, porque ella no sabía a dónde ir. Por más de que más le decía cariño, ven, corre, acércate, nadie te va a hacer nada. O sea, supongo que en su mente era de me están vendiendo, pero fue hasta que escuchó la voz del papá que dijo ya, está bien, es mi papá, vámonos. Durante el intercambio, en esto de que Ray ordena al otro tipo que se lleve el dinero, una maleta por maleta, hace que su mismo compañero se enoje y le diga, a ver, a mí no me mandes. Pero Ray le dice en pocas palabras como que ya obedece o cállate. Así que a la final este tal Albert lo obedece. Mientras él está trasladando el dinero, se ponen a conversar Ray y Matt. En este caso, Matt le pregunta que por qué las mujeres, por qué Francine. Y Ray dice que claro, son mujeres, pero que cuando suben a la furgoneta dejan de serlo para convertirse en cuerpos
o pedazos de carne, nada más. Es una conversación que ves imposible de leer, o sea, te ponen los pelos de punta. Incluso hay una parte donde Ray habla de Leila y luego cuando ya se van a ir, dice que se lamenta por Lucía, por hacer que se vaya sin haberla disfrutado lo suficiente. Y yo, ay Dios mío. Y cuando ya están como alejándose, grita de nuevo diciendo, lo siento por los dedos, ha sido un accidente. O sea, qué grandísimo animal, bestia. El capítulo 22, tras el exitoso rescate de Lucía, exitoso pues entre comillas, Matt y el grupo regresan al coche. La tensión aún persiste, Matt está estresado y callado mientras TJ revela que intentó localizar al tercer hombre, pero no lo encontró porque evidentemente no había un tercer hombre. Y créame que cuando leí esta parte me dio como que un guiño a la película, porque TJ salió por la puerta que Ray y Albert habían entrado, encontró el auto y lo había revisado. De aquí viene ese guiño que estoy hablando, y es que él dice que como esto no es una película, pues él no se metió al coche, se metió en los asientos traseros, porque a la final Ray y Albert se iban en los delanteros y el dinero pues en el maletero, entonces no se iban a dar en cuenta de él, que hubiera llegado a la casa, él hubiera salido y le hubiera llamado para decirle, mira, Matt es aquí, vente rápido, de urgencia, bro. Pero como él mismo dice, esto no es una película y no quiero morir joven, entonces, no fui a hacer esa estupidez. Pero digo que es un guiño porque, bueno, si tú te pones a pensar, ese es el final que dan pues en la película. Exactamente porque es una película. En la casa de Kenan el grupo como que intenta celebrar el rescate, aunque con reservas, porque, o sea, recuperaron a Lucía, pero los secuestradores aún tenían el dinero, lo que genera un sentimiento de que empataron. Entonces a Matt se le ocurre revisar los teléfonos que habían llamado a Corey, porque al final se dan en cuenta que el día que secuestraron a Francine en la mañana, Kenan había recibido llamadas que decían, ay no, es que me equivoqué de número, y ese mismo día Yuri también había recibido llamadas así. El punto es que Matt empieza a unir cabos, ¿no? Dice que qué raro que ese día hubieron llamadas así. ¿Será que ellos intentaban como que asegurarse de que alguien iba a estar en la casa para recibir las llamadas? Y si realmente ese es el propósito, lo hubieran hecho en otro lugar, tipo usando cabinas, o simplemente usarían un teléfono, el mismo que tienen en su casa, por ejemplo. Entonces, usando la estrategia de la emergencia código 5, hace 1000 cosas con la operadora y encuentra unas iniciales, todo, pero se encuentran con la información que necesitaba. Y es que ese número está a nombre de un tal Albert Walling, y como Ran había dicho que se iba a deshacer de Albert, entonces ya tenían una dirección, simplemente tenían que ir a ver si se trataba de los chicos a los cuales ellos querían atrapar. Kenan, Peter, TJ y Matt se suben al auto y van a esta dirección nueva, que es una casa muy fea, la verdad, siéndoles sincera. El equipo planifica cómo entrar a la casa sin ser detectados. Observan los autos en el porche, usan linternas para localizar a Ray y al mismo tiempo evitan hacer ruido. Encuentran a Ray sentado en la cocina contando el dinero, pero no logran hallar a Albert. Al final descubren que Albert ya ha sido eliminado, puesto que TJ, apuntando hacia lo que consideraba era un sótano, pues descubren su cuerpo. La escena es grotesca a más no poder, porque el cuello de Albert está envuelto en un hilo de piano, su cabeza está hinchada de color morada. Se establece entonces la estrategia final. Peter romperá los vidrios que están en la entrada del porche, mientras que Matt tendrá en los hombros a TJ, que verá si es que Ray reacciona al ruido, pero ni ellos ni Ray lo escucharon. Entonces fueron y lograron entrar. Aquí rodean a Ray y Matt simplemente dice, no te muevas. Ray ni se mueve, solo unos segundos después como que gira la cabeza y le dice, me prometiste una semana, me lo prometiste. O sea, más molesto el cojudo este, pero bueno. El punto es que ya lo tienen como que amarrado así y empiezan a guardar el dinero en las maletas. Y que bueno, Kenan le dice a Peter que lleve el dinero a Yuri y que pues bueno, sí hay $100,000 que son de él, pero que eso ya hagan allá, porque si se pueden hacerse ahorita es como que no hay tanto tiempo y en la presión pues tal vez se colará un billete falso y pues eso no quiere él. Entonces Peter finalmente se va. Quedan TJ, Matt y Kenan. Y aquí es donde otra vez ese carácter gris que pertenece a Matt se deja ver. Y es que le dice a Kenan que ¿qué planea hacer? Y al principio parece que Kenan dice, pues ya, lo atrapamos, ya que se lo lleven, ya que no me chinguen la madre. Pero al final, yo siento que de alguna manera Matt
no es que manipuló, pero sí fue como que le fue dirigiendo un poco a Kenan elegir otra alternativa. Obviamente diciendo que por favor si lo va a matar, que no sea delante de él, porque a la final él no aprueba ese comportamiento. Pero es como, bro, pero si tú mismo le estás como que recordando eso, ¿no? De que asesinó gente, de que todo eso. Entonces fue medio raro leer esa parte. Por eso digo que no es que haya manipulado, pero por lo menos sí le fue dirigiendo a una alternativa que él quería hacer. O sea, no sé. O por lo menos recordarle la principal intención de por qué Kenan lo contrató. Finalmente Kenan dice, yo no soy asesino, pero pues ojo por ojo, ¿no? Le dice que a los dos que se vayan y que vengan una hora después a recogerlo delante de una cafetería. Y dicho y hecho, eso pasa. Mientras iban a la casa, Kenan empezó a contarle lo que había hecho y dijo, yo no soy un asesino, y yo les juro pensé que no lo había matado, pero dice, pero me convertí en el médico que mi padre siempre quiso y operé. Literalmente lo había mutilado a Ray, o sea, él dice que no se aseguró si es que realmente estaba muerto, pero que realmente si lo estuviera, pues pobrecito, porque va a sufrir un montón, porque se va a desangrar. Entonces le cuenta que primero le dio chance de que le cuente todo, de que le hizo a Francine, a Leila, a Lucía, todo, o sea, le dejó hablar todo lo que él quería, pero que después en su cabeza estaba como el ojo por ojo, diente por diente. Entonces le hizo lo mismo que él le hizo a su esposa, que es literalmente mutilarlo. Cuenta todo esto y a la final incluso termina vomitando y dice que por qué no se le ocurrió mejor solo coger y dispararlo, pero en su mente eso era la verdadera justicia que Francine necesitaba. El capítulo 23, bueno, este capítulo sirve como cierre emocional del libro, ya que Matt en muchas ocasiones deja entrever de eso de que en su relación con Eli nunca se han dicho te quiero, nunca han intentado formalizar incluso su relación. Entonces Matt visita a Eli y ambos tienen una conversación profunda y sincera. Hablan de sus sentimientos, confesando miedos y emociones que hasta entonces habían evitado. Matt admite su amor y preocupación por Eli, diciendo que ya no quiere que él ya siga trabajando como dama de compañía. Ella también revela que hace 3 meses dejó su trabajo. Comparten un momento íntimo de comprensión mutua, lloran y se reconcilian emocionalmente, reforzando su vínculo. La relación se fortalece sin necesidad de contenido sexual explícito. Hay cariño, respeto y aceptación de sus pasados y vidas actuales. El capítulo cierra con un tono romántico y esperanzador, mostrando la conexión emocional entre ambos protagonistas. En fin, el capítulo 24. Este capítulo funciona como epílogo. Se revela que tras los eventos anteriores se encontraron 2 cadáveres en una casa, los de Albert y Ray. Ray había sobrevivido inicialmente a las mutilaciones, pero debido a sus heridas extremas, murió días después. Nadie sospechó de nadie. Posteriormente, los personajes comienzan a cerrar ciclos. Matt y Kenan se reúnen y hablan sobre que Kenan va a irse al Togo, que va a dejar el negocio y que tal vez vaya a hacer otras cosas, pero que es hora de irse, por más de que tenga 32 años, puede comenzar de nuevo en otra ciudad. Incluso le trata de regalar su carro a Matt, pero este dice, no, gracias, no, tranquilo viejo. También se menciona que Peter había fallecido, aparentemente suicidándose cerca del puente de Brooklyn, lo que proporciona un cierre a su historia. Finalmente Mick regresa de Irlanda y se comunica con Matt, mostrando que la vida continúa y dejando un guiño a posibles futuras aventuras. ¿Qué conclusiones puedo dejar sobre este libro? La verdad es que me gustó mucho, y eso que el género policial, como ya dije, no es el que más suelo leer. Hay pocas obras de este tipo que realmente me atrapan. Lo que más me gustó del libro no fue solo la historia en sí, sino la forma en la que se fue desarrollando y resolviendo todo. Aunque hay partes que se sienten un poco lentas o detalladas de más, imagino que esos elementos cobran sentido si uno ha leído los libros anteriores de la saga. Aún así, esto no afecta la experiencia de lectura. El libro se puede disfrutar de manera independiente y mantiene el suspenso hasta el final. Si eres fan del género, creo que realmente disfrutarás leerlo. Me gustó cómo los personajes evolucionan, cómo se construyen la tensión y cómo se resuelven los conflictos. Incluso hay momentos que dejan respirar a los personajes, donde no hay acción constante, pero que ayudan a profundizar en sus motivaciones y emociones. Algo que quiero destacar es el personaje de Kenan. En la película, como ya dije, no logra completar su venganza, pero en el libro sí. Eso me pareció mucho más satisfactorio y coherente con la historia.
No hay tanta acción como en la película porque, bueno, es entendible, ¿no? ¿Cómo adaptar casi 400 a 2 horas de película? Es imposible. El libro permite explorar la psicología de los personajes y entender sus decisiones de manera más profunda, mientras que, bueno, en la película más se enfoca en ciertos personajes, en ciertos momentos, que claro, te mantienen en suspenso, pero no sabes si realmente merecen o no la venganza, si merecen ese final, porque incluso para mí en la película, Peter sí merecía que lo mataran en ese tiroteo que hay de fuego cruzado en el cementerio. Pero aquí realmente no, o sea, Peter me parecía incluso más humano, una persona que quisiera cambiar, pero realmente no tiene paz, no se encuentra bien consigo mismo y sabe que más que estorbarle, porque él nunca dice que le estorba a nadie, pero siempre va a estar en un constante, pero mi hermano es esto y yo no. Mi hermano es esto, mi hermano no. Él obtuvo esto y yo no. Mi padre quiso esto, pero no hice yo nada. Entonces, en vez de tener todo esa bruma en su cabeza, decidió pues tener el final que quiso en el libro. Y también, como digo, me pareció incluso más coherente. La historia no depende únicamente de la acción o de la adrenalina. Hay momentos de reflexión, justicia y cierre emocional que le dan mucho peso a la narrativa. Incluso personajes como Peter. En resumen, me encantó la manera en que el autor narra los acontecimientos, cómo construye la tensión y la satisfacción que da ver que cada pieza del rompecabezas está encajando para llegar al final. Para quienes disfrutan de los libros policiales con misterio, suspenso y personajes complejos, este es definitivamente un libro recomendable. Hemos llegado al final. Si a ti también te gustó y quieres seguir viendo videos de este tipo de contenido, dale like, suscríbete, comenta, o sea, por favor, coméntame. Como siempre, intentaré subir un nuevo video la próxima semana, pero si no, pues recuerda que los lunes a las 10 de la mañana, horario Ecuador, estarán los videos listos para ti. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. ¡Mua!